¿Cómo están? Soy Rick. Vamos el día de hoy a arreglar un problema que traemos con el botón que abre la cajuela para poder meter la capota para cualquier circunstancia. Estamos teniendo problema pues no abre. Tenemos que utilizar el botón del control remoto para abrirlo. Ok, ya compramos este botón. Lo compran en Amazon. No es caro, debe costar como unos $15. Y pero sí tenemos que quitar esto. Ya quitamos esto. Tenemos que quitar algunos tornillos de aquí, algunos de acá también. Y pues sí, vamos a ir resolviendo problemas conforme los vayamos encontrando. Lo primero que vamos a hacer es quitar este tornillo de aquí y estos dos. Sí, estos dos. Y vamos viendo probablemente ese de ahí atrás. Este que está aquí. Probablemente también se requiera. Y ese otro de allá. Allá adentro. Ahorita se los enseño. Ahí está. Y como les digo, ahí vamos a ir resolviendo. No sé, a lo mejor aquí adentro hay otro par. Ahorita vamos a investigar. Muy bien, ya chequé y efectivamente tenemos que quitar este y este. Y es que no hay acceso. No hay acceso al botón. Definitivamente tenemos que quitar esto para poder tener acceso a ese botón. No hay manera de llegar a él de otra manera. Ok, ya quitamos estos dos. Este no es necesario porque pertenece ya a la consola alta. Ok, estamos quitando estos dos, ya los quitamos. Estamos quitando uno ahí. Y vamos a ver qué más es necesario. Ok, ya encontramos que efectivamente también tenemos que quitar los que están allá al fondo. Y como no tenemos la medida del dado, porque es de medida métrica de 7 milímetros, nosotros tenemos dados de estos, pero son medidas en pulgadas y no queda ninguna. Entonces estamos utilizando llave inglesa de 7 milímetros. Y si tenemos acceso a ese, vamos a ver si también podemos tener acceso al del otro lado. Si no, vamos a tener que comprar una especial. Muy bien. Ya le quitamos esos tornillos. A ver, trata de quitarle allí. Ahí viene. Y hay que tener cuidado porque ese es el cable que estamos queriendo. Ahí pueden ver. Esa es la conexión que queremos cambiar. Ahorita vamos a ver cómo hay que quitarlo. Ok, parece que lo que tenemos que hacer es apretar este botón. Este clip tiene uno arriba y otro abajo, para que podamos pasar todo esto hacia enfrente y sacarlo por acá. Hacemos el cambio de botón y volvemos a meter. Vamos a intentarlo así. Muy bien, una vez que ya sacaron esto, para quitar esto tienen que levantarle esta pestaña. Ok, aquí. Esa pestaña se levanta y sale. Esa pestaña no estaba a la vista cuando estaba aquí adentro. Entonces tienen que sacarlo forzosamente por aquí, por este lado. Y levantan la pestaña y debe de salir el conector. Ahí está. Y esto es lo que vamos a cambiar. Les muestro. Aquí está la pieza nueva. Aquí está la pieza nueva en su bolsita. Y esperemos que eso sea, ¿verdad? Porque ya checamos todos los fusibles y pues eso no era el fusible. Así que vamos por partes. Ok, eso que oyeron fue el ruido de la cajuela, que obviamente sí funcionó. Ok, si ponen atención se va a oír el ruido. ¿Oyen? Ok, entonces ya nada más se pone todo de regreso en
en la misma dirección. Nada más pongan atención en poner esto derecho, no lo vayan a poner diferente. ¿Ok?